En el corazón del aeropuerto más grande de México, un hombre poderoso lo llamó pequeño mendigo, sellando su propio destino con una sola palabra de desprecio. Fue un insulto que resonaría más allá de esas paredes de cristal y acero, un eco de un pasado que creía enterrado para siempre. La escena era un cruel retrato de dos mundos que chocaban. Por un lado, el magnate, Mr. Richard Thompson, con su traje carísimo y su mirada fría. Por el otro, Mateo, un joven muchacho con la dignidad como única vestimenta, observando el caos con ojos demasiado sabios para su edad. El aire vibraba con las prisas y los anuncios de vuelos, pero en ese instante, el tiempo pareció detenerse. La humillación fue un golpe silencioso, una herida pública que muchos vieron, pero que nadie se atrevió a condenar en voz alta, por miedo o por simple indiferencia. Pero nadie, absolutamente nadie en esa bulliciosa terminal, imaginaba quién era realmente aquel muchacho. Detrás de su ropa gastada, se escondía un secreto capaz de derrumbar imperios y de reescribir la historia de una vida entera, una historia marcada por la traición y el abandono. Antes de continuar con esta emocionante historia, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos sentirte cerca mientras esta increíble revelación se desarrolla, porque te prometo que tocará lo más profundo de tu corazón y de tu sentido de justicia, porque la humillación fue solo el primer acto. La justicia estaba a punto de servirse de la manera más inesperada, demostrando que el destino tiene una memoria implacable y que las deudas del corazón, tarde o temprano, siempre se terminan pagando, cueste lo que cueste. El inmenso aeropuerto internacional de la Ciudad de México era un universo en sí mismo. El aroma a café recién colado de Chiapas se mezclaba con el murmullo de 1000 conversaciones, mientras murales coloridos contaban historias de un México antiguo y glorioso en las paredes de la terminal. En este torbellino de gente se movía Mateo Rojas. No era un viajero, sino un sobreviviente. Sus ropas eran sencillas, gastadas por el uso, pero sus ojos, de un brillo agudo e inteligente, lo absorbían todo con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. Para ganar algo de lana, el muchacho vendía pequeños dulces de tamarindo que llevaba en una canasta. Cada moneda era una pequeña victoria contra el hambre, ganada con una dignidad silenciosa mientras se deslizaba entre ejecutivos apurados y familias que esperaban a sus seres queridos con abrazos ansiosos. Del otro lado del espectro social caminaba Mr. Richard Thompson. Su traje de diseñador, con un costo mayor al que Mateo ganaría en toda una vida, parecía una armadura. Su rostro estaba marcado por la impaciencia y una arrogancia que no hacía esfuerzo por ocultar. Él representaba el poder del dinero sin alma, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad. A su lado, un asistente nervioso apenas podía seguirle el paso, cargando un portafolio que contenía el destino de un negocio de cientos de millones de dólares. Fue entonces cuando sus mundos colisionaron. Absorto en una llamada telefónica donde hablaba de cifras estratosféricas, Mr. Thompson tropezó bruscamente con Mateo, haciendo que la canasta del joven se tambaleara. El magnate ni siquiera lo miró a los ojos. Con un gesto de profundo desprecio, lo empujó a un lado. Luego, dirigiéndose a su asistente con una voz que cortaba como navaja, le ordenó: «Quítame a este pequeño mendigo del camino. No tengo tiempo para estas distracciones». La humillación fue instantánea, pública y brutal. Algunas personas se detuvieron a mirar, pero desviaron la vista rápidamente. Nadie dijo nada. El poder de Thompson era un escudo invisible que lo protegía de cualquier consecuencia. Para él, Mateo era menos que un insecto, una mancha en su perfecto camino hacia el éxito. Mateo no respondió con palabras, no suplicó ni lloró. Simplemente se quedó quieto. Recogió un dulce que había caído y lo miró fijamente. Su mirada no era de odio, sino de una profunda y helada calma, como si estuviera viendo el final de una historia que Thompson ni siquiera sabía que había comenzado. El magnate siguió su camino, sin saber que el insulto que acababa de lanzar no era una simple muestra de su arrogancia. Era una semilla, plantada en el terreno fértil de un pasado olvidado, y estaba a punto de germinar de la forma más destructiva y dolorosa posible.
Para Mr. Thompson, cada segundo que pasaba era una gota de veneno. Sobre la mesa de una lujosa sala VIP reposaba un contrato de expansión aérea con un consorcio chino. Un negocio que valía no solo millones de dólares, sino la consolidación de todo su imperio. El problema era simple y catastrófico. El traductor oficial, el único capaz de navegar las complejidades del mandarín técnico, estaba irremediablemente atrapado en el infame tráfico de la ciudad. El tiempo corría en su contra, un reloj invisible que marcaba el ritmo de su posible fracaso. La delegación china, sentada al otro lado de la mesa, comenzaba a mostrar signos de impaciencia. Sus rostros, antes cordiales, ahora eran máscaras de piedra. Tenían una hora, solo 60 minutos, para firmar el acuerdo antes de tomar su vuelo de regreso. No había margen para el error. El fracaso no solo significaría una pérdida económica devastadora, sino una humillación pública en el competitivo mundo de la aviación. La reputación de Mr. Thompson, construida sobre una base de eficiencia implacable, estaba a punto de hacerse añicos por un simple contratiempo logístico. Mientras tanto, para Mateo, lo que estaba en juego era infinitamente más valioso que cualquier cantidad de dinero. Era el destino, presentándole en bandeja de plata la oportunidad que había esperado toda su vida. No era un negocio, era un ajuste de cuentas con su propia historia. Para él la urgencia no era económica, sino existencial. Era la única oportunidad de confrontar al hombre que le había negado un nombre, un padre y una vida digna. Si dejaba pasar ese momento, la justicia que su madre merecía y que él anhelaba podría perderse para siempre en el silencio. El pánico era un veneno que se esparcía rápidamente en la sala VIP. Los asistentes de Thompson, con los rostros pálidos y las manos temblorosas, hacían llamadas desesperadas. Cada no que recibían era otro clavo en el ataúd del multimillonario acuerdo que se les escapaba de las manos. Mr. Thompson maldecía en voz baja. Su fachada de control total comenzaba a agrietarse. Miraba a la delegación china, quienes ya recogían sus portafolios con una frialdad diplomática que era peor que cualquier grito. El tiempo se había agotado y con él, su paciencia. Desde un rincón discreto, fuera de la sala de cristal, Mateo observaba la escena. No veía caos, sino una oportunidad perfectamente orquestada por el destino. Vio como uno de los delegados chinos, al levantarse, dejó caer accidentalmente un pequeño documento sin darse cuenta. Con una calma que desafiaba la tensión del ambiente, el muchacho se acercó a la entrada de la sala. Ignoró por completo al poderoso Mr. Thompson y a sus asistentes frenéticos. Su objetivo era otro. Su movimiento era preciso, calculado, como el de un jugador de ajedrez. Se dirigió a uno de los guardias de seguridad y en un mandarín impecable y fluido le dijo una frase corta. El guardia, confundido al principio, escuchó las palabras del joven y su expresión cambió por completo, pasando del aburrimiento al más puro asombro. El guardia interrumpió al asistente principal de Thompson y le transmitió el mensaje. El muchacho dice que el señor Lee ha dejado caer un papel importante. Todos los ojos, incluyendo los de los delegados chinos, se giraron hacia Mateo, el vendedor de dulces, el pequeño mendigo. El delegado, el señor Lee, revisó su maletín y confirmó que le faltaba una hoja con notas personales. Miró a Mateo con una mezcla de sorpresa y gratitud. Thompson, por su parte, lo observó con una incredulidad irritada. ¿Cómo era posible que ese chamaco hablara mandarín? La situación, sin embargo, seguía siendo desesperada. El gesto de Mateo les había comprado apenas un minuto, pero el problema principal persistía. El negocio estaba muerto. La delegación hizo una reverencia final, listos para marcharse y dar por terminado el asunto para siempre. Fue en ese preciso instante, en el umbral del fracaso absoluto, que Mateo dio un paso al frente. Su voz, aunque joven, resonó con una seguridad que silenció la sala. «Yo puedo ser su traductor», dijo en un español claro y directo, mirando a Thompson a los ojos. La risa de Thompson fue amarga, llena de desdén. «¿Tú? No me hagas perder el tiempo. ¿Qué vas a saber tú de negocios internacionales?» Pero los delegados chinos, intrigados por el muchacho que hablaba su idioma, se detuvieron y observaron la escena con un renovado interés. Mateo no se inmutó por el desprecio. Dirigiéndose directamente al señor Lee en mandarín, le dijo: «La arrogancia es un velo
que impide ver las oportunidades más claras. La frase, poética y certera, golpeó a los delegados, quienes asintieron levemente con aprobación. El magnate no entendió las palabras, pero sí comprendió el efecto que tuvieron. Estaba atrapado. Su equipo era inútil, su traductor no llegaría, y su única, ridícula y humillante esperanza era el muchacho al que había despreciado apenas una hora antes frente a todos. El silencio en la sala era denso. Se podía cortar con un cuchillo. La decisión que tomara en ese segundo no solo definiría el futuro de su empresa, sino también el de su propio orgullo, que ahora pendía de un hilo muy delgado. Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel olhar cansado, había una verdad que mudaría todo. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Habrías confiado en el muchacho o lo habrías descartado por su apariencia humilde? Desesperado, sin más opciones y sintiendo la mirada de todos sobre él, Mr. Thompson tragó saliva. La ironía era tan cruel que casi parecía una broma del destino. Con un gesto de derrota, le hizo una seña a Mateo para que entrara a la sala. El muchacho entró sin vacilar. Su ropa gastada contrastaba violentamente con el lujo de la sala, con los trajes caros y los muebles de diseñador. Pero en ese momento, Mateo no era un intruso, era el hombre más poderoso de la habitación, y todos lo sabían. Con una destreza que dejó a todos sin aliento, Mateo no solo tradujo palabras, sino que construyó puentes de entendimiento. Navegó por las complejidades del mandarín y la cultura de negocios con la maestría de un diplomático veterano, resolviendo puntos muertos que parecían insalvables. Los delegados chinos, antes escépticos, ahora lo miraban con un respeto absoluto. El muchacho no era un simple intérprete, era un estratega. Thompson, por su parte, observaba en un estado de shock, viendo cómo su imperio era salvado por la brillantez del joven que había despreciado. Finalmente, las plumas se deslizaron sobre el contrato. Las firmas sellaron el acuerdo multimillonario. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala VIP. Mr. Thompson, eufórico y genuinamente impresionado, se acercó a Mateo con una chequera en la mano, listo para firmar cualquier cantidad. «Muchacho, has hecho un milagro», dijo Thompson, su arrogancia reemplazada por una admiración pragmática. «Ponle precio a tu trabajo. Lo que pidas es tuyo. Te has ganado cada centavo». La oferta quedó flotando en el aire. Una fortuna al alcance de la mano del joven. Pero Mateo ni siquiera miró el cheque. Sus ojos estaban fijos en el rostro del magnate, y su respuesta resonó en el silencio de la sala. «No quiero su dinero», dijo con una calma que helaba la sangre. «Mi precio es algo que su fortuna no puede comprar». El desconcierto fue total. Lentamente, ante la mirada atónita de todos, Mateo metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un objeto pequeño, doblado y visiblemente antiguo. Lo desdobló con un cuidado casi ceremonial, revelando su contenido. Era una fotografía, gastada y descolorida por el paso del tiempo. Mostraba a una mujer muy joven, con una sonrisa llena de vida, al lado de un Richard Thompson visiblemente más joven y despreocupado. Estaban parados frente a una pequeña iglesia en un pueblo soleado de Oaxaca. El rostro de Thompson se transformó. El color desapareció de sus mejillas como si hubiera visto a un fantasma. Reconoció la foto, la mujer, el lugar, y entonces Mateo pronunció el nombre completo de ella, un nombre que el magnate había intentado borrar de su memoria durante años. «Esa mujer era mi madre», declaró Mateo, y su voz, aunque tranquila, llevaba el peso de toda una vida de abandono. «Y la deuda que usted tiene no es por esta negociación, es una deuda de sangre. Porque usted, señor Thompson, es mi padre. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia. El momento de la verdadera justicia, el que todos hemos estado esperando, está a punto de llegar y te aseguro que no querrás perdértelo por nada del mundo». La revelación cayó como una bomba silenciosa, destrozando la atmósfera de éxito y celebración. El aire se volvió pesado, irrespirable. Los delegados chinos y el equipo de Thompson miraban la fotografía, luego a Mateo, y finalmente al rostro pálido y descompuesto del magnate. Atrapado bajo el peso de las miradas, Mr. Thompson sintió por primera vez en su vida que su dinero y su poder no valían absolutamente nada.
Estaba desnudo, expuesto no por un rival de negocios, sino por un fantasma de su pasado que había cobrado vida. Mi pago, continuó Mateo, su voz firme cortando la tensión, es que diga la verdad. Diga mi nombre y el nombre de mi madre frente a todos los que lo admiran. Reconozca, aquí y ahora, lo que hizo. La demanda era simple, pero más devastadora que cualquier pérdida financiera. El magnate abrió la boca para negar, para gritar, para aplastar al muchacho con el peso de su autoridad, pero las palabras no salieron. Vio los ojos de Mateo y en ellos vio los mismos ojos de la joven que había seducido y abandonado en Oaxaca tantos años atrás. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un tren. La iglesia, las promesas vacías, la carta que nunca respondió. Todo su mundo, construido sobre el olvido deliberado de esa traición, se vino abajo en un instante. El silencio de la sala era su tribunal, y las miradas de los presentes su jurado. Ya no había escape. No había abogados que pudieran salvarlo de esto. La evidencia no estaba en un papel, sino en la cara del joven que tenía enfrente. Con un temblor que recorrió todo su cuerpo, Thompson asintió lentamente. Una vez. Fue la rendición más absoluta de su vida. Su voz, normalmente un trueno de comando, salió como un susurro roto, apenas audible. Es verdad, admitió, sin poder sostener la mirada de nadie. Su madre era... Se detuvo, ahogado por la vergüenza. Y él es mi hijo. La confesión fue un terremoto. La humillación fue total. No perdió ni un centavo, pero lo perdió todo. El respeto, la admiración, la fachada de hombre honorable que había construido con tanto esmero. Su equipo desvió la mirada, avergonzado por la bajeza de su jefe. Los delegados chinos lo observaron con una frialdad impenetrable, su juicio grabado en sus rostros. El negocio estaba firmado, pero el hombre con el que lo habían firmado estaba moralmente en bancarrota. Su reputación se había disuelto en el aire. Mateo no sonrió. No había triunfo en su rostro, solo la solemne conclusión de una larga y dolorosa búsqueda de justicia. Había recuperado su nombre y honrado la memoria de su madre. En la sala del poder, el verdadero rey era el joven que no poseía nada más que su dignidad. Sin decir una palabra más, Mateo se dio la vuelta. Su misión estaba cumplida. No necesitaba el dinero ni las disculpas vacías que pudieran seguir. Su recompensa era la verdad, finalmente liberada de las sombras del pasado, resonando en esa sala de lujo. Con la cabeza en alto, caminó hacia la salida, pasando entre los asistentes que no se atrevían a mirarlo a los ojos. Dejó atrás el mundo de cristal y acero de Mr. Thompson, un mundo donde el valor de un hombre se medía en cifras y no en humanidad. Al cruzar el umbral y mezclarse de nuevo con la multitud anónima del aeropuerto, no era el mismo joven que vendía dulces. Era el dueño de su historia, un muchacho que había enfrentado a un gigante y le había enseñado el verdadero significado de la pobreza. Dentro de la sala, el silencio era un castigo. Mr. Thompson se quedó solo, un rey en un trono de vergüenza. El contrato firmado sobre la mesa parecía burlarse de él, un trofeo de su éxito profesional y un monumento a su fracaso como ser humano. Nadie dijo nada. Su equipo y los inversionistas se retiraron en silencio, dejando al magnate ahogándose en las consecuencias de sus actos. Había ganado un negocio, pero había perdido el respeto, la admiración y, sobre todo, la oportunidad de haber sido un padre. Ese día, en los pasillos de aquel aeropuerto, una lección imborrable quedó grabada en la memoria de quienes presenciaron el drama. Una lección sobre el orgullo, la humildad y la justicia que a veces tarda pero siempre encuentra su camino para manifestarse. Todos aprendieron que el verdadero valor de una persona nunca, jamás, puede ser juzgado por la ropa que viste o la ausencia de monedas en su bolsillo. La dignidad es una riqueza que no se puede comprar ni vender, solo se puede honrar o pisotear. La historia del joven políglota y el arrogante millonario se convirtió en un susurro, una leyenda moderna que recordaba a todos una verdad universal. La verdadera fortaleza no reside en el poder que se ejerce sobre los demás, sino en la capacidad de ser justo y honorable. Y es que al final del día, todos comprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra al mundo, sino en lo que uno es en lo profundo del alma.
La integridad es el único legado que verdaderamente perdura a través del tiempo. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte y conocer lo que sintió tu corazón. Tu opinión es la pieza final que completa este relato de justicia y redención, y es muy importante para nosotros. Si esta historia te conmovió, si te hizo creer un poco más en que la justicia existe, compártela con alguien que también necesite escucharla. A veces, el simple acto de compartir un mensaje de esperanza puede ser el cambio que otra persona necesita ver en su día.